buenas tardes amigos y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Hace algunos programas, en un diálogo con uno de nuestros invitados, sucedió lo siguiente. Vamos a recordarlo. Y de ahí viene la conexión de que Cleopatra es descendiente de macedonios. Cleopatra es descendiente, Por eso se dice eso. Descendiente casi pura de Ptolomeo, porque además los matrimonios entre hermanos hacen que su madre era prima de su padre. Pero los matrimonios entre hermanos no creaban problemas genéticos. Yo me he hecho esa pregunta muchas veces, Taladrí, pero en la historia no es lo que aparece registrado. O sea, ahí hay matrimonios entre hermanos con descendencia, y bueno, la misma Cleopatra entonces debería ser una persona con problemas, ¿no? Quizás también, aunque entre primos la cosa es distinta, pero esto sabemos que es un tema sensible, pero no. Por ejemplo, no conozco ningún antecesor de Cleopatra que haya tenido de los problemas que se dice que suelen ocurrir cuando hay cruces de este tipo. Vamos a dejarle la pregunta a la doctora Beatriz Macheco. Y efectivamente, hoy estamos cumpliendo lo prometido. Vamos a hablar de dinastías y genética. Vamos a incorporar, por supuesto, ya se imaginan que está el doctor Raúl Lombana, profesor de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, pero se incorpora la doctora Estela Morales del Centro Nacional de Genética Médica. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por hacer su primera participación en este programa. Muchas gracias por invitarme. Es un compromiso grande porque represento a un grupo talentoso de profesionales, todos los miembros de la Sociedad de Genética Humana. Y yo me alegro porque no está la doctora Beatriz, entonces yo descanso hoy. Estoy mejor hoy. Bueno. Si estuviera la doctora Beatriz, usted sabe cómo es ella conmigo. No, pero yo pienso que hubiera sido mejor que hubiera sido. No, yo estoy, no se preocupe. Yo les quiero proponer algo. Vamos a ver algunos pequeños materiales sobre este tema que hemos encontrado, que hablan de algunas dinastías y este tema de la consanguinidad, vamos a decirle así, no sé si es lo correcto, y después regresamos aquí y lo analizamos desde la perspectiva de la genética y desde la perspectiva de la historia. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a ver nuestros videos. Es posible que alguna vez hayas escuchado sobre ellos. Una de las familias más influyentes y poderosas de Europa, que ostentó el tener en su linaje a reyes y nobles que rigieron vastos territorios, alcanzando su máximo apogeo entre el siglo XVI y XVII. Esta es la historia de una familia que empezó en un humilde castillo, llegando a dominar Europa, y de su intrincado árbol genealógico que terminó por debilitar poco a poco a su propia dinastía, convirtiéndose en uno de los casos de endogamia más famosos de la historia. Acompáñame en este viaje para conocer un poco más sobre los Habsburgo. ¿Listos? Pues empecemos. Según las fuentes, los Habsburgo eran originarios de un modesto castillo en Argovia, actual Suiza. Su fundador habría sido Radbot de Habsburgo, quien vivió entre el 985 y 1045. Se cuenta que este pasó a controlar el castillo como vasallo del duque de Suabia a principios del siglo IX. Más tarde, tras seguir una política de alianzas matrimoniales, los Habsburgo comenzaron a extender su influencia, hasta que en el siglo XIII Rodolfo I de Habsburgo se hizo con el título de rey de los romanos. Esto allá por el año de 1273, tras la muerte de Federico II de Hohenstaufen. Este se dedicó a reunir extensas tierras bajo su control y comenzó a expandirlas en 1276, cuando se apoderó de Austria. Más tarde, en 1281, este le daría sus posesiones austriacas a su hijo Alberto I de Habsburgo. A partir de entonces, Austria y la Casa de los Habsburgo se vincularon, para luego agregar a través de acciones militares y diplomáticas los territorios de Bohemia, Hungría y otros que formarían parte de los territorios centrales de la familia durante siglos. Sin embargo, las cosas se pondrían mejor cuando en 1452 el duque Federico III sería elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y desde ese momento hasta su disolución los Habsburgo controlaron dicho trono. De la unión de este emperador y de Leonor de Portugal nacería Maximiliano I. Este emperador más tarde se casaría con María de Borgoña, hija de Carlos el Temerario, en 1477. Es así que los Habsburgo, una vez más, mediante una unión matrimonial, extenderían su gran influencia en Europa.
Como emperador, este mantuvo el control de los Países Bajos, Luxemburgo y partes de Francia. Lamentablemente, María perdería la vida a causa de un accidente. Esto les causaría grandes problemas, ya que tuvo que luchar por mantener el control de los Países Bajos y Hungría, y aunque logró hacerlo, a su muerte había perdido terreno en Suiza. Por supuesto, Maximiliano dejaría un legado más importante, y esa era una buena unión para consolidar el poder de los Habsburgo. Es así que este aseguró el matrimonio de su hijo Felipe el Hermoso con Juana de Castilla, también conocida como Juana la Loca. Esta era hija de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, y como podemos imaginar, esto resultó en nuevos territorios, dinero y prestigio. Felipe y Juana de Castilla se casaron en 1496 como parte de una serie de alianzas entre los Habsburgo y los Trastámara, destinadas a enfrentarse al creciente poder de Francia. Cuando finalmente Juana heredó Castilla tras la muerte de su madre en 1504, su padre se impuso como regente. Ante esta situación surgiría un conflicto entre este y Felipe por el control. Y bueno, ya conocemos sobre las idas y venidas de esta historia, el aparente estado mental de Juana y su triste destino. En fin, el hecho es que finalmente Felipe tomó el control completo de Castilla, uniendo las casas españolas y austriacas a la línea de los Habsburgo. De este matrimonio nacieron 6 hijos: Leonor, Carlos, Isabel, Fernando, María y Catalina. Carlos se convertiría en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V. Su hermana Isabel, archiduquesa de Austria, se casaría con Cristian II de Dinamarca. Fernando llegaría a ser archiduque de Austria, rey de Bohemia y Hungría, y se convertiría también en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este se casaría con Ana Jagellón de Hungría y Bohemia. Leonor se casaría con Manuel I de Portugal, mientras que María se casaría con Luis II de Jagellón, rey de Hungría, Bohemia y Croacia, y Catalina se casaría con Juan III de Portugal. Estas alianzas reafirmarían nuevamente esa determinación de los Habsburgo de expandirse y dominar la mayor parte de Europa. A partir del reinado de Carlos V, la Casa de Habsburgo se dividiría en 2 ramas, la de los Austrias españoles, que gobernó el Imperio Español, y la rama de los Habsburgo austriacos, que gobernó el Sacro Imperio Romano Germánico y los territorios de Austria y Hungría. Pero como en muchas dinastías, el objetivo era por encima de todo asegurar la influencia de la familia. Es así que la mejor opción eran los matrimonios endogámicos, que se refiere a la unión de individuos de ascendencia común, es decir, de la misma familia o linaje, una alternativa que terminaría causando terribles estragos a la dinastía. Por otro lado, el matrimonio entre primos no era nada nuevo ni escandaloso. Por ejemplo, Leonor de Aquitania se casó con su primo cuarto, Luis VII de Francia. Este mismo, luego de varios problemas conyugales, se volvió a casar, esta vez con su prima segunda, Constanza de Castilla. E Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón eran primos segundos. Como sea, mantener las líneas de sangre era lo ideal, aunque poco a poco estos vínculos se fueron volviendo más estrechos en los matrimonios. Esto, desde el punto de vista genético, se convirtió en un caos que terminaría golpeando gravemente a la familia. Aún así, los lazos familiares iban cerrándose más y más, con tíos casándose con sobrinas, por ejemplo, como fue el caso de Felipe II de España con su sobrina Ana de Austria en 1570, quien era hija de su primo y su hermana. La pareja tuvo 4 hijos, y por el otro lado, Carlos II de Estiria se casaría con su sobrina María Ana de Baviera, quien fue hija de Alberto V de Baviera y su hermana. De esta unión nacieron 15 hijos. Y bueno, de entre estas 2 líneas familiares saldría Felipe III de España y Margarita de Austria, quienes también se casarían entre sí. Pero esto no se detendría ahí, y Felipe y Margarita tendrían 8 hijos, de los cuales María Ana se casaría con su primo el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Fernando III, y Felipe IV de España se casaría con su sobrina Mariana de Austria, hija de su hermana y de Fernando III. Y así podríamos seguir intentando descifrar el parentesco de cada miembro de la familia. El más conocido de estos casos fue Carlos II de España, quien nació del matrimonio de Felipe IV y Mariana de Austria. Y bueno, este nació en 1661 como su propio primo. Una de sus abuelas era su tía, la otra también su bisabuela, y todos sus bisabuelos eran descendientes de la misma pareja. Desde el punto de vista genético, vamos a olvidarnos si es una dinastía o no es un miembro de una dinastía, como seres humanos. ¿Qué sucede genéticamente cuando se dan estas mezclas? Y voy a incluir un 2 en 1, una segunda pregunta. ¿Hoy sucede lo mismo que sucedía en época de Cleopatra o ha cambiado genéticamente algo ahí? Así que adelante, doctora. En primer lugar, quiero reconocer que usted usa el término correcto, consanguinidad. Porque en algunos materiales, incluso en la literatura, en ocasiones confunden consanguinidad
con endogamia, y realmente endogamia es cuando se mantiene una casta, un grupo, por razones de distintos tipos, religiosas, geográficas, lo que fuera. Y sí, es consanguinidad. Yo pienso que sí, que en la actualidad, en primer lugar, se mantiene igual. Pero comenzando por la pregunta que me hizo, la consanguinidad produce una reducción de la variabilidad genética. Y esto es muy perjudicial para todas las especies, incluyendo los humanos, porque al reducirse la variabilidad genética, hace que aumente la homocigosis y se hagan evidente muchas características recesivas, muchas de las cuales son, nosotros le decimos deleterias y constituyen enfermedades. Por lo tanto, disminuyen la salud, la vigorosidad, incluso el poder de reproducción, la fecundidad de esas personas. Por lo tanto, la consanguinidad, es realmente muy perjudicial para cualquier grupo, incluyendo los humanos. Esto no solamente tiene repercusión en las enfermedades genéticas autosómicas recesivas, sino incluso que son de manera general enfermedades poco frecuentes. Incluso algunos llaman a estas enfermedades raras porque sencillamente su frecuencia es muy baja, sino además en enfermedades de las llamadas comunes, como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, que siguen una herencia multifactorial en la cual existen muchos genes actuando y además el ambiente. Pero además la consanguinidad, además de aumentar la frecuencia de las enfermedades autosómicas recesivas, de las enfermedades multifactoriales como las comunes, también disminuyen la resistencia a enfermedades infecciosas y sencillamente las personas que son homocigóticos para ciertos genes pueden ser muy susceptibles a ciertas enfermedades infecciosas. Se ha demostrado en la lepra, ahora con la pandemia de la COVID, también eso fue bien establecido y demostrado. Y sí, eso ocurrió hace muchos años. Lógicamente, estas personas de la dinastía, por las razones que el profesor va a explicar, mantenían matrimonios entre ellos. Y si ahora, en el momento actual, los humanos que sean, también practican consanguinidad, se casan en la misma familia, ocurre lo mismo, disminuye la variabilidad genética, aumenta la homocigosidad y además de eso se reduce la fortaleza, la vigorosidad, el fitness, como nosotros le decimos, de esas personas. Pero hay vamos a decir, un esquema de que cuando esto ocurre, los niños nacen lo que se dice anormales. Hay una especie de esquema en ese sentido. Es así porque usted habló de una serie de afectaciones, pero no sé si incluye esto o si no es así. ¿Cómo es genéticamente hablando? A ver, yo siempre que me preguntan la palabra normal y digamos que su antónimo anormal, siempre me remonto a mis profesores de matemáticas del preuniversitario. Lo normal es lo frecuente. Es a veces poco, digamos, feliz hablar de anormalidad. Generalmente las enfermedades genéticas se asocian con las enfermedades que comienzan al principio de la vida, que son congénitas, que cursan con defectos, digamos que estructurales, digamos que defectos congénitos, anatómicos, visibles, pero también otras enfermedades que no son genéticas cursan con defectos congénitos,
Le voy a poner un ejemplo sencillo. La fetopatía rubeólica indudablemente es de causa ambiental, es causada por un virus y las personas nacen con defectos estructurales. Por otra parte, hay enfermedades que comienzan tardíamente en la vida, como la ataxia espinopontocelebrosa tipo 2 o llamada también ataxia de Holguín. Las manifestaciones comienzan tardíamente en la vida y son de causa genética. ¿Cuál es el término correcto entonces? Digamos, una enfermedad neurodegenerativa, es el término que debía usarse. Bueno, es que, A ver, para volver a la pregunta, dígame. porque hay un esquema, repito, de que cuando hay consanguinidad, la descendencia nace con una enfermedad neurodegenerativa. No siempre neurodegenerativa. Hay enfermedades que se observan más frecuentemente cuando hay consanguinidad. Hablemos precisamente de las autosómicas recesivas y no son neurodegenerativas. O sea que esto no es así. A ver, hay enfermedades neurodegenerativas que tienen herencia autosómica recesiva, pero no todas las enfermedades autosómicas recesivas son neurodegenerativas, e incluso no todas cursan con discapacidad intelectual. Hay algunas que cursan, digamos, por ejemplo, con discapacidad auditiva, con discapacidad visual. Lo que sí es cierto que muchas discapacidades, incluyendo la motora, son parte de muchas enfermedades autosómicas recesivas. Es verdad. Entonces eso quizás puede explicar, vamos a la historia, lo que quizás por ahí hay algunas explicaciones a lo que el doctor Lombana nos va a, no sé qué palabra usar, doctor, contar, explicar, analizar, como usted considera. Adelante. Primero es un fenómeno, el fenómeno del incesto, concretamente, que es el que motiva la mayor parte de las inferencias a partir de las cuales se va a buscar en la ciencia médica después si hay realmente una causa, que la hay en muchos casos. El incesto, que es el que motiva todas estas inferencias, tiene una larga, o sea, es tan vieja como la humanidad y se ha manifestado en todas las civilizaciones, incluso en aquellas que lo tienen prohibido. Porque llama la atención, estábamos hablando de eso con la doctora en otro momento, llama la atención que lo que más predomina son las sociedades que han tenido prohibido y castigado con contundencia, ¿no?, el incesto en cuanto a su primer nivel de, me disculpa doctora si yo digo algún disparate, usted me lo corrige, en ese primer nivel de consanguinidad, está bien, ¿no? Pero admiten el segundo, ¿no? Incluso moralmente yo te diría que en nuestros días el matrimonio entre primos, no estoy muy claro, pero en algunas culturas, en muchos lugares, no es que sea visto como normal, pero no es un pecado, no es suficiente razón para juzgar moralmente. Se puede suceder, se puede dar, sobre todo si los primos no son primos hermanos, ¿no? Pero lo que predominó mayoritariamente fueron, desde la historia antigua hasta las dinastías y las civilizaciones y las dinastías, donde el incesto era muy mal visto en el primer nivel de consanguinidad, pero se practicaba mucho en el segundo. Claro, hay tres ejemplos clave, o sea, en cuanto al tema hay tres cuestiones o tres civilizaciones que constituyen, por así decirlo, los puntos de atención más fuertes. Primero, los egipcios. Los egipcios, por la práctica que hacían del incesto y lo que eso tenía que ver con la descendencia en la antigüedad. Pero sobre todo por una cuestión muy interesante relacionada con lo que te decía. Lo tenían muy censurado, quizás sea de las sociedades que más han censurado el incesto común, de la gente común, pero era una práctica casi que normal en las dinastías, o sea, en la realeza, en el aparato faraónico, ¿no?, en cuanto a la toma del poder, que al final es lo que justifica todo aquí, ¿no? Pero lo tenían prohibido socialmente. El caso de los incas en América. Perdón, usted dice que lo tenían prohibido, pero que se justificaba por razones de toma de poder. ¿Me puede explicar eso? Sí. A ver, recuerdas que en Egipto hubo muchas dinastías. Es una de las civilizaciones que más dinastías tuvo, ¿no? Y todas ellas, hasta donde yo conozco, con énfasis en la última, en la Ptolomeica, a la que pertenece Cleopatra, que es el caso más escandaloso y el que motivó, de hecho, el programa, que se casó no con uno, con dos hermanos. Cleopatra se casó con dos hermanos, uno detrás del otro, y después además tuvo las relaciones que sabemos que tuvo con descendencia con César y con Marco Antonio y con César. Con César y con Antonio.
Y no se conoce, no hay un registro de que la descendencia de Cleopatra en ninguno de los 4 esposos haya tenido una anomalía por lo menos suficientemente escandalosa en la época como para que la historiografía lo haya recogido como el mejor ejemplo. O sea, sería uno de los casos en los que cabría la idea de que no se transmitió la... pero era de larga data el tema. ¿Qué pasa? Asociado al poder, ¿por qué? Todas las dinastías egipcias, hasta donde yo conozco, siempre interpretaron, desde las más antiguas hasta la ptolomeica, que manteniendo la endogamia, o sea, manteniendo un vínculo, un matrimonio endogámico, del cual saliera el heredero de la realeza, o sea, en este caso el faraón, los preservaba como dinastía. O sea, nunca asociaron que realmente eso les creaba un problema, y lo que hacían era, a través de una endogamia cerrada, de matrimonios entre hermanos, entre padres e hijos, y de segundo nivel también, entre primos, entre tíos y sobrinos, pero sobre todo padres, hijos, hermanos, pues se dan muchos casos en muchas dinastías porque creen que con eso están preservando esa cosa divina, ¿no?, que los hace exclusivos en el poder y que por eso no los van a derrotar. No es el caso, por ejemplo, de los romanos. Con los romanos pasa con la dinastía del terror, por ejemplo, con particularmente Claudio y Calígula, ¿no? Claudio y Calígula y Nerón. Nerón tuvo relaciones con su madre, con Agripina, pero es que Agripina venía de cometer incesto reiteradamente con Claudio. Y Calígula lo cometía con Drusila, que era su hermana carnal, o sea, hermana directa, no estoy claro cómo, cuando no es media hermana, la hermana de los dos padres. Y era una práctica, se creían que con eso se preservaban. Sin embargo, tú sabes perfectamente que la dinastía del terror es una dinastía de las que más problemas ha tenido, vamos a decirlo así, en cuanto a locura, en cuanto a padecimiento de enfermedades, de muertes prematuras, que han sido más bien por asesinato, pero que también estaban llenos de padecimientos médicos. Pero fíjate, los romanos condenaban mucho también el incesto, en todos los niveles, incluso en el segundo. Lo condenaban mucho, incluso desterraban por motivos de incesto en la sociedad común. Por eso es que te digo que tiene que ver con el poder. En el poder lo puedes hacer si eso te preserva como grupo consanguíneamente favorecido. O sea, tú siempre quieres, cuando eres rey, que quede en familia el trono. Pero esto no es aquí. Cuando lleguemos a la época moderna te vas a dar cuenta que Napoleón, sin confiar en ello, prefiere poner un familiar, practicar un nepotismo de estos en cualquier lugar. No, habría que estudiar cuál es esa tendencia que lleva a las grandes figuras históricas a preferir a un familiar en el que no confían, que incluso nombrar a uno de sus generales que puede ser de más confianza, como en el caso de Napoleón. En el tema romano se comporta así. Dejo lo de los Habsburgo para el final porque sé que es el ejemplo más, o sea, es la parte más compleja del tema. Y el otro caso, o sea, los Habsburgo, y el otro caso, y el más interesante, si me preguntas a mí, es el de los incas en América. Porque los incas, también, al igual que los egipcios, solo se practicaba en la cúpula del poder, muy vinculado a la toma del poder, el inca, concretamente con la mamá Okya, que era una de las collas, una de sus esposas, que eran sus hermanas mayoritariamente, y lo tenían, sin embargo, extremadamente censurado el incesto en el resto de las castas del sistema de clase. Pero pasaba una cosa muy diferente en el caso de los incas con respecto, por ejemplo, a los egipcios. Y es que en el caso del inca, hacían esta práctica por motivos sobre todo de preservación del linaje a partir de criterios religiosos. O sea, el inca tenía relaciones con sus hermanas más por criterios religiosos que con el objetivo de la descendencia. Eso no era un problema en el imperio incaico. Si tú revisas la lista de los incas, te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces no era el hijo, era un sobrino, era un primo, un medio hermano, el que heredaba el cargo del inca, pero casi, o sea, no necesariamente era un hijo. Y hay por lo menos un caso donde fue el hijo, pero no un hijo de los que venía de la práctica endogámica. Creo que lo dije bien. Sino un hijo ilegítimo, ¿no? O sea que los incas eran conscientes, eran de toda la gente que te estoy hablando, quizás los únicos que eran conscientes de que esa endogamia degeneraba el linaje, o al menos lo perjudicaba,
más de lo que podía beneficiar la idea de que se los garantizara para el futuro. Eran de los incas hacia atrás, yo no conozco a nadie, y en buena parte de los incas hacia adelante, que hayan entendido todo lo que acaba de explicar la doctora ahora y el significado en contra que esto puede tener para preservarse como dinastía. O sea, que podemos decir que le jugaba la mala pasada y que pasaba todo lo contrario a lo que ellos esperaban. Usted dijo que dejó para el final algo que vimos en los Sí, en lo de los videos. Habsburgo es... A ver, ¿por qué? Y explícanos. Bueno, te lo voy a decir con la lógica que yo lo veo. Voy a empezar por lo que para mucha gente sería el final de la ¿cómo se llama? De la cuestión, ¿no? A ver, yo soy de los que piensa que estos fenómenos de incesto, estos fenómenos de este tipo de prácticas han ocurrido en la sociedad completa cuando se han manifestado en las civilizaciones, en las diferentes civilizaciones. ¿Qué es lo que pasa? Aquello que los periodistas antiguamente llamaban la prominencia de la noticia. Si el incesto lo comete un campesino que está ahí en su feudo o en su pequeña parcela, que no significa nada históricamente, que no significa un cambio histórico a gran escala, pues entonces se le condena, se le abochorna, moralmente se le juzga, como en Pedro Páramo, por ejemplo, porque esa es otra cosa, la literatura está llena. Incluso la García Marquiana, el tema de en 100 años de soledad es esencial, en Juan Rulfo es esencial, y si seguimos, Faulkner, o sea, Thomas Mann. Ahora bien, ¿qué pasa? El incesto ha existido siempre y se ha manifestado en todas las clases sociales, excepto en aquellas que desde el punto de vista de un sistema de castas muy cerrado por motivos realmente religiosos, no lo ha practicado, como determinadas... o sea, una parte de la sociedad hindú, por ejemplo, que realmente o los incas, que no lo cometen porque realmente desde el punto de vista religioso creen que van a morir y que van a pecar de una manera abismal si lo hacen. Pero solo por esa censura. Pero ocurre en la misma medida que ocurre en la realeza. ¿Qué es lo que pasa con la realeza? Que la realeza en determinados momentos de la historia, hoy no es uno de esos momentos, pero en determinados momentos de la historia ha significado el centro de la humanidad. Lo cual pasó con los Habsburgo, particularmente con la figura de Carlos I. Y entonces cuando se adjudica al tema del incesto el carácter defectuoso que puede tener un heredero, como es el caso de Carlos II, ¿no? El hechizado, ¿no? Que se pone toda la expectativa universal en esa figura como la que detenta el primer poder universal. Y esa figura aparece evidentemente afectada por este problema, como es el caso de Carlos II, que lleva una explicación para él solo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso puede incidir históricamente en grandes dimensiones. Y es el caso. En el caso de los Habsburgo, el problema es que esto sí incide directamente en la historia. ¿Por qué? Porque Carlos II es la esperanza. Carlos I había heredado, Taladrí, es uno de esas personas que siendo un niño de pronto se levantó por la mañana y había heredado el mundo. Había heredado el mundo, de pronto se levanta por la mañana, murió el emperador del Sacro Imperio, y él de pronto es Carlos I primero de España, quinto de Alemania, y al heredar todo el Sacro Imperio y todas sus propiedades, y heredar la corona de Castilla, pero con todo lo que tiene en América, todo lo que tiene en Flandes, todo lo que tiene, está heredando el mundo. Es la primera figura mundial. Y él, de pronto, monarca tiene, o sea, también se casa, porque todos lo hacían en la dinastía Habsburgo, con alguien de la Casa de Austria, reproduce un problema que viene, con el que ya viene, él es portador ya, y lo sigue aumentando, aumentan los riesgos, y su descendiente, aunque no es directamente, o sea, su hijo es Carlos II, pero hay un rey de por medio, pero a la larga termina siendo Carlos II. Carlos II, cuando le toca ser el monarca universal, pues de pronto resulta que el monarca universal es esta persona que se le cae el labio, que se babea, que no piensa bien, aunque últimamente se han hecho estudios que tratan de demostrar que no fue siempre un tonto, que negoció una paz inteligente con Austria, que supo tratar muy bien un tema político de hambruna, pero sí se sabe que a partir de los 40 años, el hombre no podía, sencillamente, no podía ni siquiera tener relaciones sexuales, no es que no pudiera engendrar un hijo, es que no podía ni siquiera quitarse la ropa. Perdona, entonces, ¿qué sucede? Que eso incide en la guerra de sucesión, y la guerra de sucesión española sí marca toda la historia que viene posteriormente, toda la historia, desde Gibraltar hasta América. Doctora, de esta parte
algún comentario, aunque sea medio histórico, no importa. Que realmente la atención a la familia de Habsburgo se mantiene en el momento actual, y a pesar de todos los avances que ha habido en el proyecto de genoma humano, la enfermedad esta que caracterizaba ese aspecto que tenían los Habsburgo, que se llama prognatismo mandibular, y que realmente le dicen la mandíbula de Habsburgo o síndrome de Habsburgo, aún no se sabe cuál es realmente el sitio donde yace la mutación, y a todo parece indicar que es bastante, digamos que existe una gran, digamos que variabilidad en esa enfermedad, una gran heterogénea en esa enfermedad. De manera general, ese aspecto que tenía Carlos II pudiera ser por varias razones, y la cantidad de trabajos científicos que aún se publican en ese sentido, muy buenos, por supuesto, plantean, entre otras cosas, no solamente la herencia a partir de cada una de las generaciones, sino la posibilidad de una homocigosis que haya hecho que Carlos II haya tenido la enfermedad de forma más severa que otros miembros de la familia. Y incluso le digo lo que es la llamada mandíbula de los Habsburgo o síndrome de Habsburgo. Realmente hay todavía mucho que investigar sobre esa familia y sobre esa enfermedad que no es privativa de esa familia. Por ejemplo, recuerdo que a finales de la década del 80, un clásico de la genética Thomson publicó mucho sobre precisamente el síndrome de Habsburgo, y yo he tenido en mi consulta pacientes con síndrome de Habsburgo, especialmente cuando hacíamos el grupo multidisciplinario con cirugía maxilofacial, y ellos hacían una serie de técnicas aplicadas a esos pacientes. O sea, aquí en Cuba, personas que no son de la realeza tienen el síndrome de Habsburgo. Los que usted recibió en su consulta, el origen estaba en las relaciones de consanguinidad. No, porque el síndrome de Habsburgo, como se conoce en la literatura médica, tiene herencia autosómica dominante, es decir, autosómica se presenta lo mismo en hembras que en varones, y dominante se presenta en padres. Cuando hablo de padres, es padre o madre, y se presenta con una herencia vertical. Lo que sí está bien demostrado es que la expresión de esta enfermedad es más severa en los varones que en las hembras. Nosotros le llamamos a esto que la penetrancia del gen, de la característica genética en la clínica, es decir, en la expresión clínica, es más severa en los varones, incluso en las familias Habsburgo era así. Los varones estaban más afectados que las hembras, que cuando usted mira los cuadros de la familia también se ve esa hipoplasia del tercio medio de la cara, que realmente en la actualidad se le llama retracción del tercio medio de la cara, el prognatismo relativo, el labio inferior prominente y además colgante, la nariz, esa jorobada, que es más severa precisamente en Carlos II, pero que se observan, no sé, en Felipe IV era... No, en el cuadro de las meninas de Velázquez se observa incluso en la figura principal. Después hay retratos de la misma, creo que es María de Aud, no estoy seguro el nombre del personaje central del cuadro, y retratos de ella cuando la misma cara de Carlos II. Sí, la infanta Margarita, pero disculpe, porque eso es un cuadro que nosotros los genetistas usamos mucho, porque precisamente cada una de esas personas del cuadro de las meninas tienen alguna enfermedad. Ahora, doctor, después de los Habsburgo o en otras latitudes, en otras partes del mundo, esta práctica declinó, siguió, hay otros casos. ¿Qué nos puede decir? Sí, lo que quizás no de un modo tan, vamos a decir, tan paranoico. O sea, yo creo que en el caso de los Habsburgo era una actividad totalmente consciente, intencional. Le temía la monarquía a hacer otra cosa, ¿no?
daba por sentado que iba a ser un problema para no poder, o sea, y no se iban a poder mantener en el poder. Al final de Carlos II vienen los Borbones, inevitablemente, porque viene la guerra de sucesión, que por eso te digo que incide en toda la historia posterior. O sea, quizás no de modo premeditado como la única vía para garantizar mantenerse en el poder, pero sí hay muchas figuras que siguen practicando esta especie de endogamia quizás de un segundo nivel, ¿no? ¿Qué pasa? Con los Habsburgo era muy evidente, taladrí, porque los Habsburgo estaban en todas las casas reales casi de Europa. Entonces era muy fácil encontrar la prima incluso la sobrina con la que contraer matrimonio. Ya después no va a ser así, porque ya después no va a detentar, no hay ninguna casa real que domine tanto el mundo como casa real ella sola. Pero sí se observan muchos casos, sobre todo en las dinastías inglesas, con parte de los Estuardos, desde Ricardo III, que era Plantagenet, ya venía el asunto, pero con parte de los Estuardos, Jacobo, Jorge III, que es un caso, le llamaban Jorge el Loco, es un caso, y incluso hay historiadores que se han puesto a hacer teoría, por ejemplo, de que eso tiene que ver con entonces con el resultado de la revolución de las 13 colonias. No creo que sea tan así, porque además aquí hay otra cosa que sí hay que mencionar y que es parte de la respuesta a lo que tú... Mira, en caso de que eso haya sido bastante notable, de todas maneras eso no justifica lo que mucha gente quiere justificar en la historia, porque después de la experiencia de los Habsburgo, acuérdate que está el conde duque de Olivares, Richelieu, o sea, hay todo un mecanismo en las casas reales, en las grandes monarquías, para ocuparse de que se ejerza un poder inteligente si el monarca tiene algún problema. O sea, eso no justifica, como muchos historiadores han tratado de hacer ver, que porque el rey tiene problemas se gobierna mal, en el sentido de que se gobierna tontamente, ¿no? No. Se ha gobernado siempre en todas las dinastías con la mayor inteligencia posible que tiene el poder. Porque cuando el monarca tiene algún problema, se busca un buen asesor y se busca un buen equipo. Doctora, su centro se llama Centro Nacional de Genética Médica. Desde el punto de vista de la medicina, de todas las ciencias médicas, este tipo de relaciones de las que hemos hablado hoy, ¿cómo se ve hoy a nivel mundial y en Cuba? En Cuba se realizó a principios la milenio, sobre el 2001, 2002, un estudio que englobó toda la población y que se estudió a todas las discapacidades, y se vio que existían provincias donde la consanguinidad era más alta, como ocurre con Granma, las Tunas, Camagüey, y esto hace que en esos lugares las enfermedades autosómicas recesivas sean más frecuentes. Realmente el hecho de que las personas decidan tener relación con personas que tengan un ancestro común, que esa es la definición de consanguinidad, cuando tú tienes desciendes de una persona común, hace que las personas deban estar advertidas y asistan a la reproducción de forma informada y sepan cuál es el riesgo que están asumiendo. En Cuba existe en todos los municipios consultas de asesoramiento genético, que precisamente las personas que hayan decidido pues tener familias consanguíneas, pues allí son informados de qué ocurre, qué puede ocurrir, pero realmente en nuestro país no es tan frecuente la consanguinidad. Ya le dije cuáles son los lugares donde más frecuente ocurre. No obstante, existe y es decisión personal. Y a nivel, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, ¿esto se ve como un problema? ¿No se ve como un problema? ¿Cómo se ve? Aproximadamente hay como aproximadamente un 10% de la población en que puede existir consanguinidad, y hay países donde la consanguinidad es más frecuente que en otros, especialmente en países del Medio Oriente, de algunos países de África, de Asia, y lógicamente ahí es importante advertir
qué ocurre si uno se asume el riesgo de tener hijos con la familia. En el momento actual existe la esperanza para esas personas de poder acudir a algunos estudios prenatales para saber siendo portadores de enfermedades recesivas y sabiendo que su pareja también lo es, si su hijo va a padecer o no la enfermedad. Es una cuestión del azar cuando se trata de enfermedades autosómicas recesivas. Existe un 25%, es decir, 1 entre 4 de tener un hijo afectado. Hay personas que asumen el riesgo porque es su decisión, pero también hay otras personas que consideran esto como un riesgo importante y pueden acudir a esos estudios. Suponiendo que alguien pregunte y que quiera alguna consulta, ¿qué puede hacer? En todos los municipios del país existen consultas de asesoramiento genético que radican en el Centro Municipal de Genética o Departamento Municipal de Genética que existe en cada sitio, y ahí el que lo desee puede solicitar el servicio, incluso puede ir con sus preocupaciones y encontrará el personal que le va a dar el asesoramiento genético. Fíjese que yo le estoy hablando de la palabra asesoramiento, no de consejo, como también puede aparecer en algunos textos, porque una cosa es aconsejar y otra cosa es asesorar. Esos profesionales que están certificados, pudiéramos decir así, que son personas preparadas para dar ese tipo de servicio, lo que hacen es informar, darle todas las opciones que tienen esas parejas y bueno, como usted dice, después saca sus propias conclusiones. Rapidito, los invito a que vayan conmigo al momento de las interacciones, donde mostramos cómo ustedes, nuestros accionistas principales, como cariñosamente les llamamos, pueden interactuar con el programa. Y como siempre, dejamos para el final el programa de Radio Rebelde. Los estoy invitando a los dos. El doctor Lombana es veteranísimo ya del programa. Usted estará por primera vez sábado 12:15 del mediodía en Radio Rebelde. Se lo recuerdo, sábado 12:15 del mediodía en Radio Rebelde estarán los doctores. Teléfonos abiertos, usted puede llamar, participar, opinar, preguntar, como quiera. Ahora, muchísimas gracias a los dos. Doctor, como siempre, por cumplir su promesa y estar aquí. Y doctora, excelente, muchísimas gracias por lo que hemos aprendido con usted y ojalá se repita la visita. Y ustedes, amigos, ¿qué me resta? Pues solo decirle como cada semana que ojalá este sea solo un inicio para que usted busque, lea, escuche, vea, alimente su cerebro. ¿Para qué? Para que, como siempre le pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes.